sanitarios, que es los que tenemos en la actualidad. Los artefactos y accesorios sanitarios son necesarios para el uso biológico, para la higiene, ¿no es cierto?, de una persona o sociedad, ¿no es cierto? Cuando hablo de la sociedad es cuando estoy hablando de baños públicos, esas cosas, ¿no es cierto? Hay artefactos, existen artefactos que son ecológicos, ¿de acuerdo? Los artefactos ecológicos son aquellos que utilizan cada vez menos agua y a esos los vamos a llamar entonces artefactos que son ecológicos. Dentro de la clasificación que tenemos en los artefactos hay los lavamanos, el bidet, el inodoro, la ducha, jacuzzi, saunas, turcos, bañeras, en fin, todo tipo. Este es un baño completo, el que ustedes están viendo acá. Obviamente un baño parece lujoso, ¿no es cierto? Donde tienen una tina de baño con su ducha, teléfono, un bidet, un inodoro, un lavamanos y aquí una ducha normal, ¿no es cierto? Entonces este es un baño bastante grande. Tenemos nosotros lavamanos como de este estilo, ¿no es cierto? Hay inodoros como de este estilo, o también esquineros para un jacuzzi, como están viendo con esta fotografía, ¿no? Entonces tenemos diversos artefactos. Estos son artefactos que son montados en mesón. Entonces, en estos artefactos montados en mesón tenemos un lavamanos. Fíjense la particularidad de este lavamanos. Tiene que se llama, sus grifos no son redondos. Y es mejor siempre tenerlos así porque a veces uno tiene la mano enjabonada y cuando tienes un grifo redondo, entonces no puedes manipular bien los grifos redondos. Las duchas hoy en día son así, son duchas teléfono. Tú la puedes colgar y te sirve como si fuera una ducha normal. O también la puedes descolgar y llegar allí donde la ducha no llega normalmente, por ejemplo, axilas, entrepiernas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, en esos lugares puedes tener entonces acceso a través de esa ducha teléfono. Es un urinario, ¿no es cierto? Un urinario común, vulgar y silvestre de empotrar. Y esto que están viendo acá es un inodoro también que tiene su sifón. Es de los inodoros que tenemos aquí, no hay problema, ¿no es cierto?, con esos inodoros. Algunos accesorios que se tienen en un baño, ¿no es cierto? Los accesorios son, por ejemplo, los toalleros, por ejemplo, esta partecita que te sirve para poder levantarte, que son barandillas, ¿no es cierto? Algún rato también tienes para colgar toalla de mano, tienes para colocar los papeleros de papel higiénico, ¿no es cierto? En este caso están viendo ustedes dos papeleros y es muy cómodo tener dos papeleros porque a veces entras al baño y no hay papel higiénico, no hay nada más que te enoje más que cuando ya has entrado al baño y ya estás por salir del baño, pucha, no tienes papel higiénico. Eso sí que es una desgracia, ¿no es cierto? Entonces no hay duda que vamos a tener problemas si no tenemos papel higiénico. El proceso de fabricación, ¿no es cierto? Son productos cerámicos, muy difíciles de fabricar. ¿No es cierto? Hay variedad de cosas. Me acuerdo que GEIS, que es la industria nacional que tenemos, digamos, en inodoros, lavamanos, ha tenido una curva de aprendizaje. Es decir, sus primeros productos no eran tan buenos, no eran malos del todo, pero no eran tan buenos. Hoy en día ya han mejorado muchísimo, ya son competitivos. Entonces, la cosa es siempre tener cierta competitividad. Eso es de lo que se trata, ¿no? Tener competitividad. ¿De acuerdo? El material utilizado también tienes porcelana vitrificada, ¿no es cierto? Y vas a tener algunos más baratitos con losa vitria y también fibra de vidrio, ¿no es cierto? Que mucho ha entrado la fibra de vidrio en artefactos. Entonces, vas a tener también en este es un baño completito, ¿no? Lavamanos, inodoro, bidet. Ya no utilizamos tanto el bidet.
¿ya? Porque tiene aquí, como les digo, esto sale para arriba, limpia tus partes bajas y entra, ¿no es cierto? Y puede tener aquí, si no tiene un ruptor de vacío, puede contaminar tu agua potable. Entonces, tienes que tener cuidado con la instalación de los bidets. Aquí tienes un urinario como un vulgar de alto 35 centímetros, este es más alto, 55 centímetros, ancho 30 centímetros, 36 centímetros, fondo 26 centímetros y este 25 centímetros nomás. Los dos se parecen, ¿no es cierto? No hay duda, son urinarios de empotrar. Son los que utilizamos normalmente en cualquier restaurante, en cualquier aeropuerto tienes, ¿no es cierto? Este tipo de inodoros. En tu casa es difícil, no conozco casas que tengan urinario, ¿de acuerdo? Siempre tenemos un inodoro y nada más en las casas, ¿no es cierto? Es un inodoro, sirve para evacuar los excrementos, ¿no es cierto? Hacer la instalación de saneamiento mediante un cierre sifón, aquí hay un cierre sifón de agua, que impide la mayor parte de la salida de olores hacia los espacios habitados. Sin embargo, esta aseveración no es totalmente cierta. Les doy un ejemplo. Cuando tú abres una botella de Coca-Cola, ¿no es cierto? Lo primero que escapa es el gas. Y es porque el líquido está sobresaturado en gas carbónico en este caso. ¿No es cierto? Y la Coca-Cola va a seguir emitiendo el gas hacia afuera, hacia la atmósfera, hasta que haya un equilibrio entre las moléculas de gas carbónico que entran del ambiente y las moléculas de gas carbónico que salen de la Coca-Cola. Lo mismo sucede en el baño. El baño, el sello de agua puede estar sobresaturado en ácido sulfídrico. Y si está sobresaturado en ácido sulfídrico, entonces va a despedir olores al ambiente. Y tú no quieres que suceda eso, no quieres que haya un despido de olores al ambiente. Por ello, es que utilizas ventilaciones. A más de tener entonces el sello hidráulico, que es necesario, obviamente, y que además tiene medidas estandarizadas, se requiere que los inodoros estén también ventilados. Si no, de otro modo, tu casa va a oler a diablos, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede porque no tienes la ventilación del inodoro. ¿No es cierto? Aquí tienes que se llama, a veces tenemos que tener piezas especiales para hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, y aquí se ve cómo estamos en la transferencia. Fíjense que se requiere apoyar en los dos para poder entrar al baño. También hay de transferencia frontal, así, ¿no es cierto? Y de transferencia oblicuo izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos haciendo hospitales, yo he hecho un par de ellos, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener este tipo de inodoros, que son inodoros para gente, no es minusválida, pero con locomoción más difícil que la nuestra, ¿no es cierto? Si tú tienes locomoción, vienes y, claro, tomas asiento nomás. Verás entonces que estos baños son más grandes. Necesita entrar la silla de ruedas, ¿de acuerdo? En algunos diseños de hospitales he visto baños donde no toman en cuenta la silla de ruedas o los dormitorios, donde las habitaciones, donde no toman en cuenta el largo y ancho de la camilla del enfermo. Cuando alguien ha salido operado del quirófano, viene con todo y camilla hasta tu cama donde vas a reposar. Entonces necesita esa camilla estar al lado, ¿no es cierto? Y de al lado te hacen la transferencia a la cama. Pero si no tienes el lugar para hacer la transferencia, se hace un problema único. Lo mismo es en los baños.
En los baños también tienes este tipo de baños especiales, ¿no es cierto? Esta es una tina que está en el piso. Aquí tienen largo, ancho y fondo de la tina, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, hay de diferentes tamaños, obviamente. Este es un tamaño que no es ideal. El bidet, como les decía, aquí tienes un chorro que va hacia arriba. Este también, este no, este es el desagüe, este es el chorro que va hacia arriba. Aquí este chorro bota agua hacia arriba. Tienes que tener cuidado cuando estás utilizando agua caliente. Normalmente el agua caliente siempre viene a la izquierda, agua fría a la derecha. ¿Ya? Entonces, este es para el chorro. Si el agua es muy caliente y has abierto esto y te viene un chorro a presión de agua muy caliente, Dios te libre. Te vas a aspar, ¿no es cierto? Y la mujer también se va a aspar. Y no va a poder tener sexo en 2 semanas, por lo menos, ¿no es cierto? Y tú, varón, te vas a aspar allá donde están, pues, las partes nobles, ¿no es cierto? Y tampoco vas a poder tener sexo en 2 semanas. Si te quemas los instrumentos musicales, las maracas, entonces obviamente no vas a poder hacer nada. Duele. Primero que viene con presión y luego que viene caliente. Entonces no te quemes las maracas, ¿no? Entonces tienes que agarrar y regular esto, regular la temperatura. De hecho, no puedes tener en tu casa temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Más allá de 60 grados centígrados, ya no te vas a aspar, te vas a quemar. Ya tienes que ir al hospital con quemadura de cierto grado. No vas a ir a decirle, no, ¿dónde te has quemado? ¿Qué le vas a decir al doctor? Ay, me he quemado en el bidet. No, no puedes. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con el bidet, ¿no es cierto? Cuidado, te vayas a aspar, ¿no? Entonces, como aquí tienes este desagüe, con todo lo que has lavado viene aquí al desagüe. Entonces, este desagüe no viene conectado con todito, no viene, hay un ruptor de vacío. ¿Qué quiere decir un ruptor de vacío? Viene el tubo, hasta por ahí nomás, y después viene un conito y agarra el desagüe. Entonces, el tubo no está pegado al conito. Ya tiene entonces un cierto vacío de 5 centímetros. ¿No es cierto? Ahí está. Ok. Entonces, los artefactos necesarios, son esenciales para la vida de una persona. Debemos tener cuidado y conciencia del uso del agua en los artefactos sanitarios. Y hay artefactos sanitarios, conozco artefactos que con solo 5 litros, ¿no es cierto?, agarran y pueden evacuar las heces fecales de los inodoros. Dicho esto, el baño turco, ese que conocemos como baño turco, que es el baño de las huellitas, es el baño que es más higiénico, en realidad. Si está bien mantenido, tiene toda la higiene que tú puedes requerir de un inodoro. ¿Por qué es el más higiénico? Porque no hay contacto. Cuando tú te sientas en el inodoro, ¿no es cierto?, puede haber contacto. Y si hay contacto, vas a tener la posibilidad de que también haya contagio de alguna enfermedad. ¿No es cierto? Y ojalá no te contagies una millonaria que necesita un millón de unidades de penicilina cada vez. ¿No es cierto? Entonces, normalmente sífilis, normalmente blenorragia, ¿no es cierto? Que son las enfermedades que tienen origen, ¿no es cierto?, en el agua, ¿no es cierto?, en el agua y en contacto con superficies que están contaminadas. ¿De acuerdo? Entonces, mucho, por ejemplo, de los que llamamos y conocemos con el nombre de chancro, ¿no es cierto?, tiene que ver con la mala higiene del prepucio. Solamente los judíos, ¿no es cierto?, agarran y se hace circuncisión. Pero de verdad todos deberíamos hacernos circuncisión. Porque el prepucio, ¿no es cierto?, tapa el glande.
Y si no lo lavas bien, tienes entonces mucha probabilidad de que tengas la enfermedad, ¿no es cierto? Y no necesariamente te has contagiado, ¿no es cierto? Porque son enfermedades, dicen, de origen sexual. Ese no, ese es por falta de higiene. Y falta de higiene significa falta de agua limpia. Entonces, hay enfermedades que te dan por falta de uso adecuado del agua. Cuando me dice Luis Tapia, ¿en qué casos sería recomendar instalar bidet? En ninguno, ya no hay bidet. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Al lado del inodoro ponemos lo que se llama una duchita teléfono, ¿no es cierto? De tal manera que cuando has terminado de hacer tus cosas, tanto hombres como mujeres pueden hacer un lavado con la duchita teléfono. Ahora, esa duchita teléfono normalmente está conectada al agua fría, no al agua caliente. Pero es mejor así. Con agua fría también te puedes lavar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo una duchita en el inodoro al lado, ¿no es cierto? Y de tal manera que termino de evacuar las heces fecales y lo primero que hago es ducharme, ¿no es cierto? Y esa es la mejor manera. Porque, a ver, si les digo, enciendan sus cámaras y les pregunto cara a cara, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen pelos ahí atrás? Esos que tienen pelos ahí atrás necesitan la ducha. Aquellos que no tienen pelos ahí atrás, que son normalmente las mujeres y los lampiños, esos pueden limpiarse con una sola cosita de papel higiénico y no hay problema, ¿no es cierto? Pero si tienes pelos, es necesario una duchita. Para la parte delantera también, sí, las mujeres, la mayor parte de las infecciones vaginales que tienen las mujeres es porque no se saben limpiar el trasero. Se limpian de atrás para adelante y claro, cuando limpian para atrás para adelante, traen la bacteria hacia la vagina, ¿no es cierto? Y te enfermas, ¿no es cierto? Tienes una infección vaginal. Entonces, lo mejor para ellas también es la duchita. Entonces, entras al baño, defecas y lo primero que haces es ducharte. De tal manera que solamente te toca secarte el ano, ¿no es cierto? Y para cuando estás haciendo del otro lado, también la duchita es buena, ¿no es cierto? Si estás en el baño como hombre, ¿no es cierto? Y te está molestando algo, hagas la duchita y te lavas nomás, pues, ¿no es cierto? El instrumento musical, ¿no? Y las mujeres se van a lavar también, no hay problema, se lavan con el agua fría, ¿no es cierto? Y no tengan problemas en hacer el lavado. Y no le estoy hablando yo ahora, digamos, de un curso de educación sexual, no es mi intención, ¿no es cierto? Ustedes ya son grandes. Lo que sí estoy hablando es de higiene, ¿no es cierto? Higiene, salud y uso del agua. Mejor uso del agua, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Va por vía chat, por favor. Todas las preguntas que ustedes quieran. Si no hay mayores preguntas, mañana, por favor, cada quien, vamos a empezar con el taller ya a calcular la demanda de agua. Por lo tanto, mañana cada uno va a estar con su planito, por favor. Ya, planito al lado, porque no necesito plano en virtual, sino al lado ustedes van a tener un planito y ya van a estar haciendo su primer calculito, ¿sí? Muy bien, señores. Muchas gracias. Entonces, les agradezco la paciencia el día de hoy. Hasta mañana.